Bueno, con este video voy a tratar de que sea breve, aunque lo dudo. Vamos a hacer como la parte práctica de la teoría que vimos sobre los mecanismos de cohesión y una que otra información ahí que tenga que ver pues con el texto. Entonces vamos a empezar con el tema de la superestructura, ¿cierto? El nivel superestructural. Aquí sabemos que es un texto periodístico, nada más por encontrarnos con este elemento paratextual de la dimensión notacional, que es el espectador, ¿cierto? Sabemos ya que esto es un texto periodístico. En este caso, el subgénero es la noticia, que sabemos es una exposición objetiva de un acontecimiento que es actual y de interés para la comunidad, y pues por eso la idea es que llegue a varias personas, ¿cierto? A varios lectores. Pues la estructura de este género, más o menos fija, sería el titular, ¿cierto? Que en este caso no cumple con los parámetros que se plantean para un título, nada más porque, bueno, en este caso, pues la noticia es el tema de la tendencia, mi profe se respeta, ¿cierto? Entonces aquí se supone que no debería haber verbos, pero pues en este caso hay dos, nada más en el del la tendencia en la etiqueta y con el responde, ¿cierto? Entonces, pero este es el titular, cumple con esa parte. Luego se viene la entradilla, que es esta parte de acá, en donde brevemente nos cuentan de, de qué se va a tratar esta información, y pues el cuerpo de la noticia que viene después de este otro elemento paratextual, después de esta imagen. Entonces, estos tres elementos que están acá nos contextualizan. En esa medida, nos encontramos con elementos paratextuales, elementos que son visuales, que a pesar de que son escritos, no tienen como una información relevante dentro de la noticia, pero sí dentro del contexto, ¿cierto? Porque nos ubican en la fecha y en el ámbito. Ya aquí pasaríamos a mirar estos mecanismos de cohesión. Aquí nos encontramos con una deixis, ¿cierto? Nos está especificando que no es un discurso específico, sino cualquiera. Luego nos dice que él también es otra deixis porque nos está especificando a un senador y a un expresidente, ¿cierto? Es diferente que dijera un senador y expresidente, ¿cierto? En este caso, senador y expresidente está reemplazando a Uribe, ¿cierto? Entonces esto sería una sustitución. En este caso podemos decir que por hiperonimia, donde Uribe sería el sustantivo propio, que se derivaría en otros sustantivos que están referidos a a su profesión, ¿cierto? Como político. Entonces, en este caso, esto sería una sustitución. Recuerden que ex es un prefijo y que debe ir unido a la palabra, pero así estaba en el texto, y en ese caso esta revisión, esta anotación que se haría desde la dimensión morfológica, porque hace parte pues a la formación de palabras. Luego dice este texto, valga la redundancia, dijo que los profesores de la universidad, aquí hay un error de sintaxis, pues entonces en esa medida nos encontramos en la dimensión sintáctica, porque aquí debería decir a, ¿cierto? Dijo que a los profesores de la universidad les da miedo, porque ese les se volvería ahí también una deixis que los está señalando a los profesores, y en este caso, como vieron en clase, deixis y anáfora son muy similares. De hecho, la anáfora y la catáfora son unas deixis intratextuales que están dentro del texto, o mejor, son unas deixis textuales, ¿cierto? Porque están dentro del mismo texto. Entonces, en este caso, les da miedo, este les es una anáfora de los profesores, pero también es una deixis, entonces se puede decir que es una deixis anafórica. No todas las deixis tienen que ver con anáforas y catáforas, y viceversa, no todas las catáforas y las anáforas tienen que ver con deixis. Vamos a irlo mirando en el desarrollo del texto, ¿cierto? Luego dice, lo único que tienen sería la catáfora. Lo único está reemplazando, o está anunciando mejor en este caso, a fuerza
a la fuerza de la calumnia, ¿cierto? Luego vienen estas palabras. Esta sería la deixis y estas palabras serían la anáfora de lo que acaba de decir aquí. Los profesores de la universidad les da miedo, ¿cierto? Entonces acá también hay una sustitución, porque de cierta manera todo esto tiene una relación. Lo que se debe analizar es que de verdad esté cumpliendo eso, ¿cierto? No todas las anáforas, como lo mencioné, tienen que ver con deixis. Es como colocarle la lógica a la función que están cumpliendo. Luego dice aquí los, en este caso los, es un deíctico que está señalando que es en general, ¿cierto? No señaló algunos o la mayoría, sino los, algo más general. En es una preposición que me está ubicando en lugar, en ese caso en el ciberespacio, y las nos está diciendo que en general en todas las redes y no en algunas, ¿cierto? Entonces aquí luego viene este elemento paratextual, que ya sabemos que es un elemento que se revisa en los documentos escritos y desde la dimensión notacional. Lo mismo sería con este archivo. Desde lo visual tiene una fuente más pequeña, quiere decir que eso está señalando que esta imagen que está acá es archivo del medio de comunicación que nos está entregando la información, ¿cierto? Luego dicen, ¿por qué esto aquí tendría una elipsis? ¿Quiénes no lo dejan ir? Pues los profesores de la Universidad de Caldas, ¿cierto? Entonces aquí hay una elipsis. Aquí hay una repetición que tiene que ver pues con reiteración. Mi sería deixis y sería también anáfora, ¿cierto? Porque mi estaría relacionado con me dejan, que en este caso también hay otra elisión que sería el pronombre, pero aquí se está reemplazando, ¿cierto? Entonces aquí más que todo encontraríamos reiteración. Es un mecanismo para hacer énfasis de a quien no, en este caso, están dejando ir a esa universidad. Cuando dice a una discusión, no está siendo específico con qué tipo de discusión, ¿cierto? Luego dice, porque les da miedo discutir a los profesores. Les me está haciendo referencia a profesores. Aquí, por ejemplo, en lo que dijo Álvaro Uribe, de repente los profesores que ya están aquí implícitos, entonces podría haber una redundancia, lo que quiere es como hacer énfasis de que está hablando específicamente de los profesores, entonces hay otra reiteración, ¿cierto? Lo único que tienen los profesores, y bueno, y repite la palabra 3 veces, reiteración, ahí pues, por ejemplo, cada uno como lector entenderá si es una reiteración o una redundancia, ¿cierto? Lo único que tienen los profesores, ese es lo único, bueno, aparte de esto ya está siendo redundante, en la noticia vuelve y lo muestran por acá, ¿cierto? Acá lo dice en las palabras del presidente y aquí lo dicen en las palabras del periodista, ¿cierto? Entonces es una redundancia que quizás no hubiese, que se hubiese podido omitir teniendo en cuenta los mecanismos de cohesión, ¿cierto? Afirmó Uribe, aquí está subrayado en negrita, esta negrita es un elemento paratextual porque es un elemento visual. Quién sabe qué intencionalidad habrá tenido el escritor, el autor del texto, a colocarlo en negrita, ¿cierto? En medio de un discurso dirigido a una multitud, mientras que acá dice la multitud en Caldas gritaba al unísono. En este caso, una multitud es como especificándola, no haciéndola muy específica, ¿cierto? Pero cuando coloca aquí la multitud ya la está especificando, entonces acá de pronto esta redundancia no fue, para mí como lectora, fue un error de redundancia, más que una reiteración, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no dice video, sino video. Si ustedes van a ponerle tilde a ese video es porque están diciendo video, si no, pues video, no llevaría tilde. La multitud en Caldas gritaba al unísono, quiere decir, hay una catáfora porque el no más Uribe es lo que se está anunciando en este grito, ¿cierto? Entonces esto es una catáfora. Luego el representante del Centro Democrático, en este caso se podría mirar desde dos maneras.
Una podría ser pensarlo, como les decía, con el ex senador, el expresidente, que hablábamos de hiperonimia, ¿cierto? Donde Uribe era como la palabra principal y las otras pues como características de esa palabra principal. Entonces ahí podríamos pensar que es una hiperonimia. O también se podría pensar que es una perífrasis, porque es un giro que se hace un poco más largo para referirse a algo más corto, ¿cierto? Retó a uno de los ciudadanos, después de lo anterior. Aquí pues nos encontramos con una deixis anafórica, ¿cierto? Lo anterior nos está haciendo relación a la anterioridad en el texto, ¿cierto? Y es deixis porque está señalando con el pronombre lo. Y anáfora por lo mismo, ¿cierto? Porque está utilizando ese pronombre. Es que los profesores lo único que les enseñan es un error sintáctico. En ese caso, pues entonces nos encontraríamos ante la dimensión sintáctica, revisando por qué ese sobraría en este enunciado. Les enseñan, ¿cierto? Acá les repite 3 veces el verbo, puede ser reiterativo, esa es una estrategia pues de la argumentación heurística, eso lo van a ver más adelante cuando estén en el análisis del discurso. Les retuercen, les es a quienes, ¿cierto? Ellos a quienes, a los profesores, a los estudiantes. Para acá sería un elemento deíctico, de lugar, ¿cierto? Esto acá sería una contracción, entonces entraría a analizarse como desde la dimensión morfológica, ¿cierto? Aquí vemos otro elemento paratextual, porque aunque tiene texto, tiene un resalte visual para llamar la atención pues del lector. Entonces por aquí, por ejemplo, nos encontramos con el expresidente. Ahí pues tenemos una sinonimia por hiperonimia, una sustitución por hiperonimia. Pero si por ejemplo en vez de colocar el expresidente hubiese puesto el gran colombiano o el innombrable, entonces habría una sustitución por perífrasis, ¿cierto? Aquí la ciudadanía es por hiperonimia, ¿cierto? La multitud, entonces tiene que ver con gente, ciudadanía, entonces sería hiperonimia. Las declaraciones del actual, actual es un deíctico que está hablando de tiempo. Una lluvia de crítica sería una metáfora, ¿cierto? Una sustitución por metáfora. Tendencia sería una sustitución por el numeral mi profe se respeta. Una de estas es una catáfora y está anunciando Federación Colombiana de Educadores. Y en este caso nos encontramos con FECODE, que es una sustitución. Y pues como esa sigla está reemplazando un nombre propio, podemos entenderla como una sustitución pro forma. Y va a ser válida si más adelante se menciona FECODE, como acá, por ejemplo, ¿cierto? Para que el lector no tenga que volver a leer todo este concepto, sino solamente con la abreviatura. Bueno, pues ahí hay otras como anotaciones, pero se está acabando el tiempo por acá. Y bueno, hay varias que son marcadores discursivos. Por su parte, por ejemplo, a diferencia son marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son palabras que sirven para dar conexión a los textos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que suenen coherentes y no tienen tanto significado de semántica, sino más de esa unión. Entonces, pues les dejo ese video, ojalá les funcione. Si algo me cuentan, solamente he recibido un cuestionamiento y creo que con este video pues he dado gran parte de la respuesta. Vamos hablando.